Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 6 de junio del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, estamos grabando la edición número 17 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde Arica, Chile, al maestro Pablo Montes Vargas, que es profesor de filosofía en la Universidad de Antofagasta. Tiene una maestría en filosofía en la Universidad de Chile. Actualmente estudia el doctorado en filosofía en la Universidad de Chile y tiene una licenciatura en educación en la Universidad de Antofagasta. Del tema del cual vamos a hablar es sobre su obra, que fue publicada en diciembre del 2017, La ontología materialista de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es uno de los filósofos más importantes en Alemania, en donde solamente en- se ha querido reconocer ciertas obras, pero no de la importancia del materialismo que surge de Arthur. ¿Qué es la ontología materialista? Bienvenido primero que nada. Muchas gracias, muchas gracias. Em, bueno, para empezar, claro, a Schopenhauer se le reconoce una beta más que filosófica, literaria, ¿no? Es más conocido en el mundo literario, en el mundo artístico y en la filosofía, bueno, por la cuestión del pesimismo y la ontología y la epistemología en Schopenhauer como que no se considera tan relevante porque hace unos años atrás, antes de Schopenhauer, estuvo Kant. Entonces, frente a esa figura, ya no hay mucho que hacer. Pero lo que yo hice en este trabajo es tener una lectura distinta de un filósofo idealista. Y esta lectura distinta tiene que ver con el materialismo filosófico. Y para, y para empezar con eso, con esa lectura, desarrollé o tomé, mejor dicho, tomé la ontología materialista de Gustavo Bueno, en específico los ensayos materialistas. Entonces la ontología materialista, siendo, eh, resumiendo mucho, ¿no? Eh, una de las cosas importantes tiene que ver con la conciencia, que la conciencia filosófica es una conciencia materialista. Entonces, cuando nosotros hacemos filosofía, en realidad no nos estamos preguntando sobre conceptos solamente, sino que por cuestiones bien concretas, y concretas en el sentido de que forman parte de nuestra estructura, nuestra conciencia. Y esto se muestra, o esto se ve en el transcurso de la historia de la filosofía. Platón, Aristóteles, mm, los filósofos, todos los filósofos que nosotros estudiamos, occidentales, eh, se pueden rastrear, se pueden observar conceptos que no son iguales, no son los mismos, mm, son distintos, pero que se pueden englobar o se pueden agrupar, podríamos decirlo. No sé, conciencia, naturaleza, mundo, universo, eh, si no es conciencia puede ser alma. Entonces, siempre están presentes estos tres géneros de materialidad que habla Gustavo Bueno. Y esa es la matriz de la conciencia materialista. La conciencia materialista tiene que ver con el ejercicio de estas tres materialidades. ¿Por qué? Porque estas tres materialidades, en su intersección y en su unión, van configurando el mundo, lo que es el mundo. Entonces, la ontología materialista es una ontología, no solamente, no es una ontología particular, sino que también es una ontología del todo, en el sentido de
genera, o no es que genere, sino que ordena el mapa mundi, ordena la realidad y construye este mundo. ¿Qué es el monismo? Bueno, el monismo, Gustavo Bueno decía, pensar es pensar contra alguien, más o menos así. Y la ontología materialista, eh, por sí misma, es una ontología pluralista. Es decir, considera que la realidad no está constituida por un solo elemento, por una clase de elementos. Por ejemplo, el yo, la conciencia, la verdad, la esencia, etcétera, sino que está constituida por distintas clases, o mejor dicho, distintos géneros. Entonces el monismo sería la reducción de la realidad a un solo, a un solo género. Puede ser la conciencia, puede ser la naturaleza, puede ser la materia, puede ser el espíritu. Entonces el monismo eh, conlleva esa relación dialéctica con el pluralismo. Y Schopenhauer siempre se ha leído de esta manera, de una manera monista e idealista. ¿Qué es la materia? La materia, bueno, la materia se divide o se clasifica en nuestra escala, ¿no? Nuestra escala humana, en tres clases. Por ejemplo, con los rótulos, no sé, M1, M2, M3, puede ser conciencia, puede ser materia física, es decir, cuerpo, y puede ser relaciones o conceptos. Entonces, la materia no tiene un sentido unívoco, sino que tiene un sentido análogo. Y esa analogía tiene que ver con eh, distintas modalidades o distintas maneras de ser que tiene la materia. No está constituida por una sola manera de ser, podríamos graficarlo de esa manera, sino que tiene al menos estas tres maneras de ser distintas. Ahora, ninguna de ellas se puede reducir una con otra. ¿No? No hay pensamiento sin cerebro, no hay lenguaje, conceptos, relaciones sin lenguaje, sin conceptos, pero sin cerebro tampoco, sin materia. Entonces se van imbricando, hay una simploqué entre las materias, las materialidades, estos tres géneros de materialidad. Entonces, materialidad se entiende también como pluralidad de partes extrapartes. De ahí viene el pluralismo. ¿Cuáles son los tres géneros de materialidad de los que estás hablando? Por ejemplo, para ir ya enlazando con alguna idea del libro, Ujú. eh, estas materialidades, por ejemplo, en Schopenhauer habla sobre la realidad empírica, es decir, lo que nuestros sentidos captan, es decir, lo que podemos tocar y sentir, como se puede decir gráficamente, sobre los contenidos de nuestra conciencia, es decir, mis pensamientos, mis deseos, y eh, los objetos matemáticos. Entonces, en Schopenhauer, en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, dice que la realidad está compuesta por cuatro géneros, por cuatro clases de objetos, pero que todos ellos tienen una matriz que sería la voluntad. Entonces, lo que hace ahí es reducir todas las materialidades a una sola, que es la conciencia, M2, ya sea conciencia o puede ser también alma, en distintos autores, pero lo que hace Schopenhauer en este sentido es reducir las distintas materialidades a solamente conciencia. Por eso dice que el mundo es representación. ¿Cuál es la idea
de materia que tiene el materialismo filosófico y cómo la compaginas con Schopenhauer. Para, para empezar con este proyecto, porque tampoco considero que el texto, todo trabajo conlleva un proceso. Y esta lectura, esta interpretación, eh, es una parte de un trayecto también, de un proceso. Y lo que traté de hacer ahí es que vi esta lectura idealista de Schopenhauer, y también al leer los textos de Schopenhauer, uno se da cuenta que en realidad Schopenhauer lo que hace no es criticar a el materialismo en general, sino que a un materialismo en específico, que es un materialismo reduccionista, el materialismo mecanicista reduccionista que dice que todo es cuerpo, todo es, por ejemplo, podríamos decirlo, átomo, ¿m? Todo es cuerpo. Y ese es el materialismo que Schopenhauer critica. Entonces, al criticar solamente ese materialismo, queda entonces abierta la cuestión de, bueno, ¿qué entiende Schopenhauer por materia y cómo se puede relacionar eso con el materialismo filosófico? Y entonces lo primero fue tocar ese punto, ¿no? Que Schopenhauer vacila entre el monismo y el pluralismo, pero el pluralismo lo reduce a mera representación. Entonces al final es un autor monista. Y lo único que se podría relacionar con el materialismo es que es consciente de, a pesar de esta reducción, existen distintos géneros, de distintas clases de objetos para el sujeto. ¿Cuál es el concepto de historia que se adopta, se adapta al materialismo del que habla Schopenhauer? Es, este tema de la historia es bastante complicado desde el punto de vista de Schopenhauer, porque, por ejemplo, Schopenhauer es reconocido por el tema de la voluntad, de los deseos, bueno, el machismo también, el pesimismo de Schopenhauer, eh, su visión o su filosofía contra el suicidio. Entonces, eh, la cuestión política no ha sido muy desarrollada por Schopenhauer, o todavía no se ha desarrollado mucho la investigación en ese aspecto. Y no solamente pasa eso con la cuestión de la política, sino que también con respecto a la historia, la noción de historia en Schopenhauer. Eh, pero sí habría como una suerte de algunas frases que tienen que ver con como con un teatro, ¿no? Un teatro que al final es como el teatro del absurdo, que si hay una voluntad deseante y el desear implica sufrir, entonces la historia es como un círculo vicioso en el cual el ser humano está condenado a seguir ahí. Entonces, para no caer o para no tomar esa noción de historia, que tampoco la abordé detenidamente, lo que hice fue tomar más que nada una noción como de historia de la filosofía, que tiene relación con el materialismo filosófico. Y es como a lo largo de esta historia de la filosofía se puede apreciar el ejercicio sistemático de los géneros de materialidad, debido a que la conciencia filosófica es una conciencia materialista.
Y ahí en donde el ámbito filosófico, donde, donde la materia o las ciencias, mejor dicho, las ciencias eh, producen ciertas ideas, ideas filosóficas, se puede abordar entonces como, o sea, se puede abordar a estos autores o a Schopenhauer teniendo una noción de idea no psicológica, no en el sentido psicológico, sino que en el sentido, por ejemplo, podríamos decirlo como marxista, ¿no? Es decir, que hay ciertas estructuras, pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser tecnológicas, que, eh, que dentro de su contradicción y de su periplo para comprender la realidad o para interpretar la realidad, surgen ciertas ideas que son las ideas de la filosofía. Entonces, Schopenhauer es un eslabón más, es una parte de la historia más de este recorrido, podríamos decirlo, de la conciencia filosófica. ¿Cómo debemos interpretar la ontología materialista de Schopenhauer? Bueno, primero considerarlo como un inicio, ¿no? Como un proyecto en el cual se enfrenta a una cuestión contradictoria que tiene que ver con algo así como, bueno, si Schopenhauer podría ser materialista o habría un materialismo, podríamos, mejor dicho, habría un tipo de materialismo en Schopenhauer, pero sería un materialismo monista, pero se puede concebir un materialismo monista eh, o reduccionista. Entonces, habría que entonces despejar o empezar a ver cuál es la función de la materia que cumple en el sistema de Schopenhauer. Y creo que eso es lo primordial o una de las cosas importantes eh, cuando uno se acerca a Schopenhauer y tratar de relacionarlo con el materialismo. Y es que este pensador, este filósofo, en su sistema siempre se ha considerado la voluntad como lo más importante y la materia no aparece. Pero si nosotros vemos los textos, él considera muy importante el cerebro material, el cerebro orgánico, para tener representaciones, para captar el mundo. Entonces, es un idealismo, podríamos decirlo así, ¿no? Es un idealismo que considera importante al cerebro, obviamente por una cuestión de la época, ¿o no? De todo el desarrollo de la ciencia y de la biología de la época de Schopenhauer, Galvanis y todo toda esta frenología, todos estos estudios acerca del cerebro ya se sabía sobre el sistema nervioso, sobre el sistema nervioso central, periférico, etcétera. Ya se tiene noticias sobre información, conocimiento acerca de eso. Entonces Schopenhauer materializa la conciencia, podría decirlo. Es decir, la representación es una representación de un cerebro. O sea, un cerebro ejecuta la representación. Y eso, y eso es lo como paradigmático, ¿no? O sea, lo paradigmático de una postura materialista y también lo contradictorio, ¿no? De cómo un sistema idealista va a estar utilizando o basándose en la materia. Entonces ahí entra el tema de la ontología materialista, de cómo acercar, cómo leer a Schopenhauer desde una filosofía materialista.
¿Cuáles son las conexiones que tienen el ego y la materia con Schopenhauer? Para Schopenhauer, la, la materia, como habíamos hablado, se distribuye, ¿cómo se puede decir? Se distingue en distintas clases. Y estas clases, no se, como habíamos dicho, no se reducen una con otra. Entonces, lo que hace el ego trascendental en el materialismo filosófico es la organización de la realidad, ¿no? Del mapa mundi, del mundo. Ahora, Schopenhauer no tiene así como un ego trascendental, pero sí tiene un sujeto puro de conocimiento, el cual a través de la idea platónica, a través de las ideas, conecta todos estos géneros, todas estas realidades parciales, se podría decir, para sintetizarlas, para totalizarlas. Entonces, no hay un ego trascendental en Schopenhauer, pero sí hay un ejercicio de síntesis de estos distintos géneros. De la idea de materialidad. Claro, ¿Cuál es la interpretación que le estás dando a Schopenhauer desde el materialismo filosófico? ¿cómo en qué sentido? Eh, ¿Qué es lo que te gustaría a ti agregar de la interpretación que le estás dando a Schopenhauer en tu obra? Ya. Eh, bueno, como trabajo de inicio, falta todavía el tema de la ética, falta todavía eh, hilar bien fino en la coordinación entre los conceptos ontológicos de Schopenhauer con los conceptos ontológicos del materialismo filosófico. Si bien están presentes el tema de la voluntad, el tema de la realidad empírica, de los objetos matemáticos en Schopenhauer, no, todavía falta establecer los criterios por los cuales hay una coordinación, un paralelismo, podríamos también decirlo, entre estas ideas, que no son copias, ¿ya? No podríamos decir que Schopenhauer, en Schopenhauer podemos encontrar así como un germen del materialismo filosófico, en ningún caso, pero sí como partiendo de la tesis de que la conciencia filosófica es una conciencia materialista, y si encontramos la presencia de estos conceptos ontológicos, entonces lo que habría que hacer es determinar en qué manera y en qué sentido se pueden coordinar estas ideas ontológicas. Y también, ya terminando el libro, en el prólogo, hablo sobre que nunca abordé el tema del pesimismo en Schopenhauer y cómo, si puede hablarse de una ontología pesimista, en qué sentidos se puede concebir una ontología pesimista. Si lo consideramos así, ¿qué cambiaría en esta lectura materialista de Schopenhauer? Y al tener entonces en consideración el pesimismo, que es muy conocido de este autor, ¿cómo alteraría entonces la lectura materialista? Entonces, eso como primero dos cosas que quedaron sin desarrollar en el texto. ¿Cuáles son las recomendaciones, aparte de tu libro, aparte de tu obra, que
tú darías para entender desde un concepto filosófico a Schopenhauer? Bueno, está más decir los textos de Schopenhauer, eh, porque al parecer, al parecer, si bien la filosofía es una disciplina eh, racionalista, ¿no? Un ejercicio crítico, eh, también hay que tener mucho cuidado con ciertos mitos que pueden haber con respecto a ciertos autores, Ujú. que a veces uno, por lo que a uno le enseñan o uno ha estudiado, se queda con esos mitos. Entonces, claro, puede ser eh, algo obvio, ¿no? Decir que para adentrarse a estos estudios hay que leerlos a los mismos autores. Lo otro, por ejemplo, creo que las lecturas materialistas, por ejemplo, no tanto sobre literatura principal o primaria de Schopenhauer, o perdón, secundaria, sino que, por ejemplo, Lenin, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Gramsci, cualquier autor que se diga materialista, creo que también hay que abordarlo y hay que criticarlo para poder medir de cierta manera lo que se dice la potencia, ¿no? De interpretativa, porque hay un problema súper grande que tiene que ver con eh, probar esta tesis, ¿no? Esta tesis de si, si hasta qué punto toda filosofía es materialista, porque si la conciencia filosófica es una conciencia materialista, entonces al final eso quiere decir que todas las filosofías son materialistas y las que se digan materialistas están ejerciendo un materialismo que no se dan cuenta, algo así más o menos. Entonces, por eso creo que es importante hacer una revisión entonces de los autores eh, materialistas para poder ir ponderando eh, las potencias interpretativas de los autores. Eh, Eso podría en un primer momento decir. ¿En dónde podemos adquirir tu obra? Bueno, si ustedes se conectan a la Fundación Gustavo Bueno, a la página, si ustedes acceden ahí, ahí, ahí lo pueden encontrar. Creo que hay una sección también de eh, Permeso, creo, Exactamente. o directamente en la editorial, la página de la editorial Pentalfa, buscando en el, o sea, buscando ahí el nombre y encuentran ahí, claro, desde España, los que nos ven acá en Hispanoamérica, claro, eh, tendrán ahí que ver cómo pueden acceder al texto físico, pero en su otra versión digital creo que es más fácil acceder a él. Y también en la página de la editorial Pentalfa. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Estás, eh, reitero nuevamente otra invitación para que acudas a hablar sobre Arthur Schopenhauer y otras cuestiones filosóficas relevantes. Muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista, más que nada. Muchas gracias. Mucho, no, de nada. Gracias a ti por aceptar. Hasta luego y un abrazo hasta Arica, Chile.